El sol apenas había asomado tras las montañas, tiñendo el cielo de un suave color rosa, cuando en un pequeño pueblo, perdido entre altos mesetas, se abrió la única puerta de la panadería de Doña Dolores. Un fino hilo de humo ya se alzaba sobre el tejado de tejas, recordando a todos que el corazón del pueblo había comenzado a latir con el amanecer. La vieja panadería, con sus paredes agrietadas por el tiempo, había estado aquí desde que los más ancianos habitantes podían recordar. Doña Dolores, una mujer de cabello canoso, recogido en un duro moño y con manos en las que la harina había dejado huellas invisibles más profundas que las arrugas del tiempo, ya estaba calentando el horno. Sus manos se movían con seguridad, como si realizaran una danza sagrada conocida solo por ella. Su rostro, surcado por los años como una tierra seca por las grietas, iluminaba desde adentro cuando abría un gran cofre de madera lleno de harina, un tesoro heredado de su madre. «Buenos días, mamita», susurró como hacía cada día, como si su madre, que se había ido a otro mundo hacía 15 años, todavía estuviera a su lado, observando cada movimiento. En la pequeña habitación, iluminada solo por el fuego del horno y la tímida luz de la mañana, Dolores creaba un milagro que alimentaba a todo el pueblo. Sus dedos delgados amasaban la masa, añadiendo una pizca de sal, una gota de aceite de oliva y algo más. Invisible, pero lo más importante, el alma. «Tienes que respirar», le decía a la masa como si fuera un ser vivo. «Respira y crece, para que mañana nadie pase hambre». Cuando las primeras hogazas estaban listas, alguien tocó tímidamente la puerta. Era la pequeña María, la nieta de Dolores, con ojos oscuros y profundos como lagos de montaña, y trenzas atadas con cintas rojas. «Ven aquí, hijita», llamó Dolores, extendiendo sus manos blancas de harina. «Hoy te enseñaré cómo el pan cobra alma». Pronto, los primeros compradores empezaron a acercarse a la puerta de la panadería. El anciano Juan, apoyándose en un bastón, venía por su bollo diario. La familia Méndez, por un gran pan redondo para sus 8 hijos. Y a cada uno, Dolores le entregaba parte de su creación, no solo como alimento, sino como una bendición para el día venidero. «Su pan, doña Dolores», decía una joven madre, abrazando a su recién nacido. «Lo único que mi hijo mayor come sonriendo». «Este no es mi pan», respondía la vieja panadera. «Es el pan de nuestra tierra, de nuestros antepasados y de nuestra fe». Así comenzaba cada día en este pueblo, con el fuego en el horno de doña Dolores, con el olor a pan fresco y con la inequívoca certeza de que mientras la vieja panadería permaneciera en su lugar, la vida continuaría, a pesar de cualquier dificultad. Pero un día llegó la inquietud desde las montañas. Primero, solo la sintieron los habitantes más ancianos del pueblo, aquellos cuyas articulaciones recordaban viejas penurias. El arroyo que bajaba de las altas laderas y alimentaba los campos se volvió más silencioso, como si guardara su voz. Sus aguas, antes claras y rápidas, ahora apenas se deslizaban como una cinta turbia entre las piedras. El viejo Juan, al pasar junto a la panadería, sacudió la cabeza y le dijo a Dolores: «Habrá sequía, doña. Lo siento en las rodillas y ellas no mienten». Dolores guardó silencio, pero por la noche salió al pozo y miró atentamente el agua oscura. No se veía ni una nube en el horizonte, aunque la temporada de lluvias debía comenzar. Pasaron los días y el sol quemaba sin piedad la tierra. Los campos amarillearon antes de tiempo. Los jóvenes brotes de maíz, apenas levantándose, inclinaban sus delgados tallos como velas derretidas por el calor. La tierra se agrietó, y esas grietas se volvían cada vez más profundas, como heridas que nadie atiende. «La harina se ha encarecido, doña Dolores»,
le decía la esposa del molinero. Lo que antes costaba 5 monedas, ahora cuesta 12. Los arroyos se están secando y las ruedas del molino giran más lentamente. Dolores asentía comprensivamente. Por la noche, contaba sus reservas de harina en el gran cofre y suspiraba en voz baja, viendo cómo se reducía su cantidad. Pero no aumentaba el precio de su pan. La gente ya sufre, le decía a María. El pan es lo último que debe encarecerse. Y cuando llegaba la familia Ramírez, que tenía 7 hijos y ni un centavo, Dolores siempre encontraba un pan de más, que les entregaba por error. Abuela, pero tú también te estás quedando con menos y menos. En la vida, hijita, hay cosas más valiosas que la harina. Recuerda, cuando compartes lo último, Dios te observa con especial atención. La sequía solo se intensificaba. Algunas familias no volvían, marchándose tras la sierra en busca de mejor fortuna. Una mañana, Dolores descubrió que la casa de la familia Ortega estaba con las ventanas aseguradas. Esa noche, María se despertó de un extraño sonido. Su abuela estaba de rodillas ante una vieja cruz y oraba en voz baja. Señor, no pido por mí, pero mira a estas personas, a sus hijos, no los dejes sin esperanza. No temas, hijita, susurró a su nieta. Mientras tengamos fe y al menos un puñado de harina, seguiremos horneando pan. Y mientras haya pan, hay vida. El pueblo parecía detenerse bajo el peso del inclemente sol. Incluso los gallos habían dejado de cantar por las mañanas, como si hubieran perdido la voz por la sed. Los perros yacían en la sombra de las casas, sacando la lengua y jadeando pesadamente. Los niños ya no corrían por las calles riendo y jugando. Ahora se sentaban en silencio en sus casas, conservando fuerzas y agua. Doña Dolores cada mañana salía al umbral de la panadería y miraba la plaza vacía. Hace un mes, aquí bullía la vida. Los comerciantes desplegaban sus mercancías. Las mujeres charlaban en el pozo. Los ancianos jugaban dominó bajo el viejo árbol. Ahora la plaza estaba desierta, y solo el polvo giraba en el aire caliente, como un fantasma de la vida anterior. La familia Moreno se fue al amanecer, sin despedirse de nadie. Simplemente cargaron sus pertenencias en una vieja carreta y se fueron en busca de felicidad tras la sierra. Luego desaparecieron los Gutiérrez, después los Sánchez. Cada mañana, Dolores descubría que otra casa estaba con las ventanas aseguradas, como un ciego que se apartaba del mundo. «Abuela, ¿por qué no nos vamos?», preguntó un día María mientras amasaban juntas la masa. Las manos de la niña estaban hasta los codos en harina, pero se movían con seguridad, heredando la sabiduría de generaciones. Todos dicen que en el valle las lluvias no han cesado, y allí todo es verde. Dolores miró a su nieta con una larga mirada en la que se leía una sabiduría antigua. ¿Y quién horneará pan para los que se quedan? Para el viejo Juan, que no puede ir más allá de su umbral. Para doña Conchita, que perdió a su hijo el año pasado y vive solo de oraciones y de nuestro pan. María bajó la vista. Entendía de qué hablaba su abuela. La panadería de Dolores no era solo un lugar donde se hacía pan. Era el último rincón de esperanza para aquellos que no podían o no querían dejar su tierra. Al caer la tarde de aquel día, llegó la noticia de que la fuente en la ladera norte, la última en sus tierras, también se había secado. La gente se reunió en la plaza, confundida y asustada. «Es un signo», dijo alguien. «Dios se ha vuelto contra nosotros». «No», respondió con firmeza Dolores, saliendo de la panadería con el último pan del día. «Dios nunca se vuelve contra sus hijos. Solo está poniendo a prueba nuestra fe». Ella rompió el pan y lo repartió entre los presentes, un pequeño trozo a cada uno, pero a todos. Y la gente comía ese pan en silencio, de pie en círculo, como si recibieran la comunión en el templo de la vida. En ese momento,
Cada uno de ellos entendió. Mientras Dolores horneara su pan, el pueblo seguiría vivo, incluso si eso significaba usar hasta el último puñado de harina. La mañana se presentó especialmente dura. El aire parecía haberse espesado por el calor, y hasta las viejas paredes de la panadería, que usualmente conservaban la frescura, ahora emitían calor. Dolores abrió el gran cofre de harina y se detuvo. En el fondo quedaba muy poco, apenas suficiente para un amasado. Pasó la mano sobre la fina capa de polvo blanco, como si acariciara a un amigo que se aleja. «Y eso es todo, mamita», susurró, dirigiéndose a la presencia invisible de su madre, fallecida hace tanto. «Tu harina se está acabando». María entró en la habitación y de inmediato entendió todo por el rostro de su abuela. La niña se acercó en silencio al cofre, miró dentro y mordió su labio. «¿Qué haremos ahora, abuela?», preguntó en voz baja. Dolores cerró lentamente la tapa del cofre y puso su mano arrugada sobre ella. «Ahora debemos decidir lo más importante, hijita. ¿Qué hacer con la última harina?». Todo el día, Dolores estuvo inusualmente callada. No horneó pan. No salió al exterior. Se sentó junto a la ventana, mirando los campos secos, las montañas que parecían más cerca en el aire claro y caliente. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el ocaso, la vieja panadera se levantó y salió al patio. Miraba el cielo vespertino, que ardía en todos los tonos de rojo, como si un incendio se desatara en él. Cuando el cielo se tiñe de esta manera, dijo a la llegada de María, significa que en algún lugar está lloviendo. Simplemente no aquí, no en nuestro hogar. Se quedaron sentadas en silencio durante mucho tiempo. Las estrellas comenzaron a aparecer una tras otra, brillantes y frías, como fragmentos de hielo en el negro terciopelo. «Abuela», finalmente dijo María, «podríamos quedarnos con la harina, podríamos hornear pequeñas tortas y estirarlas para que duren varios días». Dolores sacudió la cabeza. «¿Y qué luego, hijita? Cuando se terminen, seguiremos con las manos vacías, pero también todos los demás. No, hay otro camino». Ella tomó las manos de su nieta entre las suyas. Eran tan diferentes, las pequeñas manos morenas de María y las grandes, ásperas por el trabajo de la anciana. Pero ambas eran manos de panaderas, guardianas de un antiguo conocimiento. «Mañana al amanecer hornearemos un pan, el más grande que podamos, y lo compartiremos con todos los que se han quedado en el pueblo». «Pero será nuestro último pan», susurró María. «El pan nunca es el último si se comparte con amor», respondió Dolores, y en sus ojos se reflejaban las estrellas. «Mi madre me lo dijo, y su madre se lo dijo a ella. Cuando das lo último, Dios ve tu corazón en su totalidad». Esa noche, prepararon a la luz de una única vela todos los suministros. Reunieron incluso aquella harina que quedaba en los estantes y las sobras en la mesa, barriendo cada grano. La noche era silenciosa, solo los grillos cantaban su interminable canción, y el viento a veces susurraba algo en la rendija de la puerta como un viajero pidiendo refugio. Antes de dormir, Dolores oró largas horas de rodillas ante la pequeña cruz. María al principio la observó, pero luego se unió silenciosamente, repitiendo los movimientos de su abuela. Antes del alba, cuando los primeros gallos solo comenzaban a hacer sonar el nuevo día, Dolores ya había calentado el horno. El fuego crecía lentamente, como si con desgano, pero poco a poco iba ganando fuerza, y pronto la panadería se volvió cálida como en los abrazos de una madre. Dolores sacó el tazón de madera más grande, que se guardaba para ocasiones especiales, bodas y celebraciones. Hoy era un día así, no una festividad ni una boda, sino un día en el que se decidía algo más importante. María ayudaba en silencio, entendiendo la solemnidad del momento. Con cuidado vertió en el tazón toda la harina que les quedaba, hasta la última motita.
Ahora el agua, hijita, dijo Dolores. No escatimes, el pan debe ser esponjoso. La vieja panadera comenzó a amasar la masa, y sus manos se movían de manera diferente a la habitual. No solo con seguridad, sino como si danzaran en un sagrado ritual. Murmuraba algo, y María no podía entender las palabras, pero sentía que era una antigua oración, más vieja que cualquier iglesia en la zona. Abuela, ¿qué le dices a la masa? Preguntó la niña, sin poder resistir. Le digo lo que mi madre me decía, y a ella, su madre, sonrió Dolores. Que el pan está vivo, como tú y yo, que en él el amor de Dios se vuelve visible y palpable, y que incluso el trocito más pequeño de pan puede saciar el alma si se comparte con amor. Dolores añadió a la masa una pizca de sal, unas gotas de aceite de oliva y un poco de miel, la última del jarro. Para este pan no escatimaba nada. Cuando la masa estuvo lista, la cubrió con un paño limpio y la puso a fermentar junto al fuego. Ahora esperaremos, dijo. La masa debe respirar, como todos los seres vivos. Mientras esperaban, los primeros rayos del sol tocaron las montañas. El nuevo día tomaba los derechos, trayendo consigo el mismo calor implacable. Pero dentro de la panadería reinaba la paz y la tranquilidad, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando la masa levitó, Dolores cuidadosamente la pasó a una gran pala tallada. Hizo una cruz en su superficie, profunda, claramente delineada. Esto es para que la bendición toque cada trozo, explicó a su nieta. Dolores colocó el pan en el horno y cerró la compuerta. Ahora solo quedaba esperar y orar. El aroma que emanaba del horno era extraordinario, más rico y profuso que nunca. Se extendía por la panadería, salía por la puerta y las ventanas, fluyendo por la calle, llenando todo el pueblo. La gente comenzó a despertarse, sintiendo ese olor. Se colaba en cada casa, en cada rendija, el olor a pan, el olor a vida, el olor a esperanza. Uno tras otro, los habitantes del pueblo salían a la calle, olfateando. Se miraban entre sí, sin entender cómo, en medio de tanta necesidad, podía oler a pan fresco. Y todos sus pasos, involuntariamente, se dirigían hacia la pequeña panadería de Doña Dolores. Cuando Dolores abrió el horno, el pan era hermoso, gigante, dorado, con una corteza crujiente que parecía brillar desde adentro. Era más grande de lo que debía ser, como si la harina se hubiera multiplicado en las hábiles manos de la anciana panadera. María ayudó a su abuela a llevar este maravilloso pan a la pequeña plaza frente a la panadería. Allí ya se había reunido todo el pueblo, todos los que quedaban, que no habían partido en busca de mejor fortuna al otro lado de la sierra. Ancianos apoyados en bastones, madres con bebés en brazos, niños con ojos grandes, en los que ya no había alegría. Todos miraban el pan como si vieran un tesoro. «Vecinos míos», dijo Dolores, y su voz, normalmente suave, ahora sonó clara y firme. «Esta es la última harina que queda en nuestro pueblo. De ella he horneado pan para todos nosotros. Hoy lo compartiremos como una sola familia». Tomó un gran cuchillo y cuidadosamente cortó el pan por la cruz que había hecho antes de hornearlo. El pan se dividió fácilmente en 4 partes, que continuó cortando hasta que cada uno tuvo su pedazo. Y había algo sagrado en la forma en que entregaba cada trozo, primero a los niños, luego a los ancianos, y después al resto. A cada uno le decía algo suyo, una palabra de consuelo, una bendición, a veces simplemente un nombre. A cada uno le miraba a los ojos, como si transmitiera no solo el pan, sino también una parte de su fe. Los últimos trozos fueron para María y para la propia Dolores, los más pequeños, casi migajas. Pero el viejo Juan, sosteniendo su porción,
en manos arrugadas, de repente dijo: «Oremos juntos, como una sola familia, antes de probar este pan». Y todos bajaron la cabeza, agradeciendo a Dios por el pan, por unos a otros y por doña Dolores, cuyas manos transformaron la última harina en esperanza. La noche cayó sobre el pueblo, trayendo algo de frescura y silencio. Dolores no podía dormir. Algo inexplicable inquietaba su alma. No miedo, sino más bien anticipación. Se levantó de la cama, intentando no despertar a María, y salió al porche. Las estrellas colgaban bajas, casi tocando los tejados de las casas, como si quisieran contar algo. De repente, notó una extraña luz en el horizonte. Primero pensó que era el amanecer temprano, pero luego se dio cuenta. Demasiado temprano. Aún quedaban muchas horas hasta la mañana. La luz era irregular, moviéndose, como si un sinfín de pequeños fuegos caminara por el camino hacia el pueblo. «María», llamó en voz baja, regresando a la casa. «Despierta, niña. Mira». Juntas salieron y observaron cómo las luces se acercaban cada vez más y se volvían más brillantes. Ahora podía distinguir que eran faroles que llevaban las personas. Muchas personas, subiendo por la senda montañosa. «¿Quiénes son, abuela?», susurró María, abrazándose a Dolores. «No lo sé, hijita, pero creo que pronto lo sabremos». El primero en entrar en la luz de las estrellas fue un hombre alto, con una barba canosa que le llegaba hasta la cintura. Sus ojos, profundos y claros, parecían brillar con su propia luz. Detrás de él venían otros, hombres, mujeres e incluso niños. Algunos rostros eran familiares. Eran las familias que habían partido del pueblo hace semanas. «Doña Dolores», dijo el anciano desconocido, acercándose más. «Mi nombre es Mateo. Soy panadero del valle, donde la gracia de Dios se ha manifestado en lluvias y buenas cosechas». Señaló las carretas que se estaban acercando en el mismo camino. «Conocimos a gente de su pueblo. Ellos nos contaron sobre una mujer que horneaba pan con alma y que compartió la última harina entre todos. Eso conmovió mi corazón. Hemos traído harina, semillas y, lo más importante, esperanza». Dolores se quedó quieta, sin poder creer lo que veía. En la silenciosa noche, escuchó, de lejos, un trueno retumbando por primera vez. El aire se llenó con el olor de la lluvia que se acercaba. Pasó un año y el pueblo parecía haber renacido. Los campos se volvieron verdes y las espigas se movían en el viento, prometiendo abundantes cosechas. Nuevos pozos, cavados por esfuerzos comunes, proporcionaban agua fresca y limpia. Las familias que se fueron regresaron, trayendo consigo a nuevos habitantes. El pueblo creció y se fortaleció, como masa que sube con un buen fermento. En la panadería ahora trabajaban varias personas. María, que había crecido durante ese año, 2 chicas de pueblos vecinos y los aprendices de Mateo. Pero el alma de todo seguía siendo Dolores. Sus manos ya no amasaban la masa con la frecuencia de antes, pero su sabiduría estaba en cada hogaza, en cada gesto de los aprendices. En un pequeño marco de madera, en la pared de la panadería, guardaban un pedazo de aquel último pan, seco, pero aún emanando un leve aroma. Dolores lo preservaba como un recordatorio del día en que la fe resultó ser más fuerte que la desesperación. Un día, una joven, recién mudada al pueblo, le preguntó al mirar aquel trocito: «Doña Dolores, ¿de verdad creías entonces que todo se solucionaría?». La anciana panadera sonrió, y las arrugas se dispersaron por su rostro como los rayos del sol. «La fe es cuando das el último trozo de pan, sin saber si mañana habrá nuevo. Pero lo das con amor, porque el amor es el pan que nunca se acaba». Al amanecer del día siguiente, Dolores estaba de pie en la puerta de la panadería, mirando cómo el sol naciente doraba los campos. Detrás de ella,
María enseñaba a los niños pequeños a amasar la masa, exactamente como su abuela le había enseñado. Así, decía, en el pan debe haber alma. Entonces, incluso el pedazo más pequeño puede saciar a un mundo entero. Gracias por haber estado con nosotros hoy y por compartir la historia de Doña Dolores, una mujer cuya fe y amor lograron alimentar a todo un pueblo. En la vida de cada uno de nosotros hay momentos en los que parece que solo queda el último puñado de harina, la última gota de esperanza. Pero es precisamente entonces cuando es importante recordar: cuando compartimos lo poco que tenemos, eso poco puede multiplicarse. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. También agradeceremos si dejas un comentario debajo de este video. Relata si hubo en tu vida una situación en la que un acto de fe o generosidad cambió todo para mejor. Tus historias nos inspiran a crear nuevos videos. Y recuerda las palabras de Doña Dolores: el amor es el pan que nunca se acaba. Hasta la próxima.